Una vez se ha procesado la muestra, una parte del proceso para el diagnóstico de la muestra es confeccionar los bloques de parafina con el tejido. En esta parte del proceso lo que estamos haciendo es cortar las muestras a micras, en este caso a 3, para poderlas plasmar en el porta y así teñirlas para que el patólogo o patóloga pueda visualizarlas y diagnosticarlas. Una vez hemos teñido la muestra, podemos proceder a realizar el escáner de la misma. Para ello, disponemos de varios modelos, algunos muy recientes, que nos permiten escanear numerosas muestras a la vez. Durante el proceso de escaneado, el programa diseña una imagen con áreas de interés en donde detecta el tejido que quiere escanear y que quiere digitalizar. Durante este proceso, nosotros aceptamos este área y se procede al escaneo de la muestra al aumento que consideramos pertinente. Una vez hemos escaneado la imagen, podemos visualizarlo. Cuando visualizamos la imagen, la gama de colores nos permite distinguir cada tipo celular que hay en la muestra. Normalmente, las células y los núcleos celulares se van a teñir de un color más azulado, mientras que el estroma de fondo o fibrilar se va a teñir de manera más rosa. Esto nos permite que a bajo aumento podamos hacernos una idea de lo que estamos visualizando y de si la muestra la podemos diagnosticar con mayor o menor velocidad, por ejemplo.